Bueno, bienvenidos a este siguiente bloque y vamos a hablar de algo interesante que se llama andragogía. No sé si habían tenido la experiencia y si te pones a reflexionar qué significa la palabra andragogía, que esa es una parte interesante. Tengo la oportunidad de sacar estos elementos. Perfecto. Listo, gracias. Para que estemos en mejor línea. Ya que reflexionaste el tema que es la andralogía, déjame, regreso al contenido y te lo voy platicando. Andragogía lo que significa es viene del griego, como sabrán, a mí me encanta ver la etimología de la palabra, el significado y el concepto. Clave porque me dan mayor certeza en cómo voy a lograr este acercamiento y cómo logro darle entendimiento a las palabras que voy compartiendo. Desde esa perspectiva, el andragogía viene del griego abi, que es hombre, y aiben, que es guía o conducción. Y es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a personas adultas. Pues nos vamos a ese concepto de la andragogía. Entendiendo desde la andragogía y la pedagogía, que también es una manera de verlo. Lo que nos dice es que el adulto posee 4 características importantes de aprendizaje andragógico. Vamos a conocerlas. Tiene que ver, uno, la motivación. El tema de que lo que mueve, algo que explica el biólogo Stanislav Bajrat, es en el detalle de qué diferencia a un joven de 20 años a un adulto de 60 para aprender. Y lo que nos explica que la diferencia es la motivación. ¿Qué tanto te motiva a aprender ese nuevo conocimiento, habilidad, experiencia? Pues, ¿qué es lo que te mueve? La motivación sabemos que es lo que te mueve a la acción. ¿Qué enfoque, qué resultado, qué objetivo es lo que tienes? Entonces, dentro de la andragogía, tenemos que determinar, y lo vamos a llevar al programa, por qué te quisiste inscribir al programa o por qué te inscribiste al programa. Ya has estado en sesiones semanales que lleva bloques mensuales y trimestrales para lograr ir avanzando en todo este tipo de herramientas prácticas aplicables a tu día a día. El segundo concepto vamos a entender que es desde tu perspectiva, qué es lo que quieres aprender y hacia dónde lo quieres aplicar. Cuando viene el tema de andragogía, ya el aprendizaje de conocimientos, de experiencias, ya tiene un cómo y un por qué, en el sentido de que lo quiero aplicar aquí o quiero expandir esto, quiero entender. Por eso, darle claridad así, por qué lo quiero aprender, cómo lo quiero aplicar, eso le va a dar mayor motivación a estar presente y terminar el proyecto. ¿Por qué? Se los compartimos. Lo que nos ha sucedido dentro del programa es que les interesa mucho la certificación de coaching. Está en el proceso personal, que son los 2 primeros módulos, sentido de vida y propósito de vida. Y cuando llegan al tema de la certificación de coaching, que es una decisión personal, porque es una herramienta muy potente para tu vida personal, para tu vida laboral o profesional, y obviamente que si te quieres dedicar a esto, que hoy yo soy afortunado, me dedico a esto y me encanta, pero me llevó tiempo. Para dedicarme a esto, yo me tardé más o menos como 5 años para ya decidir y decirle voy a entrar a esto al 100%. Antes me gustó para ir formalizando porque realmente fue una herramienta increíble para el tema profesional. Y de ahí retomo, rebobino y retomo en el sentido de que en la andragogía tengo que tener claro para qué lo voy a aprender y qué es lo que me está moviendo a aprenderlo. ¿Por qué? Porque si lo hago nada más para distraerme, en el primer momento de esfuerzo o de complicación, se va a dejar. Y yo te quiero felicitar porque si estás en esta sesión online, quiere decir que no te ha movido porque has podido decir no, dejar de asistir o simplemente el abandonarlo. Y sigues en esta sesión. Entonces tienes una muy buena motivación, tienes una clara perspectiva de por qué quieres aprender. Y el siguiente es qué experiencia quieres generar. Esto hacia dónde te va a llevar,
cómo te va a aportar en tus acciones diarias para generar los resultados que tú estás teniendo. Y un tema que cerramos con estos 4 puntos tiene que ver mucho con el tiempo que tengo para aprender, porque lo querrás aprender mucho, podrás estar muy motivado, pero si los tiempos no te dan, simplemente no vas a entrar a, a tomar este canal de desarrollo personal porque no tienes tiempo. Y también ahí el comentario de un cliente que se hizo anécdota me encantó porque él fue lo que le dijo. Me decía un directivo, es que Ray, el tiempo no me da. Entonces me quise meter a un programa de administración de tiempo, pero resultó que no tenía tiempo para tomar el curso. Entonces parece chiste, pero hay veces que esa es la creencia. Realmente cuando trabajamos esos aspectos es más fácil darle el brinco y decir, aquí me voy a hacer un espacio, esta actividad no es necesaria y empiezo a ser más claro y persistente. Lo vamos a llevar al tema de productividad, soy más productivo porque sé dónde esta actividad no me contribuye a nada y no pasa nada si la dejo de hacer y la puedo implementar de esa manera. ¿Cuál es el enfoque de la andragogía? Lo que nos dice la andragogía es que está llegando a un tema de un ciclo de aprendizaje y es adquirir experiencia, saber reflexionar y llegar a una conceptualización. Vamos a irnos uno por uno, ¿ok? Adquirir experiencia es que a través de este programa tú lo que vas a adquirir es experiencia porque lo hiciste, lo aprendiste el conocimiento, después viste los procesos que se utilizan y tercero, lo que estás haciendo es el tema de hacerlo y vivirlo todos los días. Entonces estoy generando una experiencia desde que me siento, veo el concepto, lo proceso, hago las prácticas y después lo llevo a mi día a día. El segundo aspecto de este ciclo de aprendizaje tiene que ver con el saber reflexionar. No es analizar, el saber reflexionar es cuando eh, hago esa conexión del conocimiento, de la parte razonable con el pensamiento. El tema de la observación objetiva con el tema de la sensación subjetiva. Y eso entiendo en el tiempo presente de dónde estoy partiendo y hacia dónde vaya y qué implica. Y también todas las posibles situaciones alrededor de eso. Es decir, es algo requerido que se tiene que hacer, pero no me gusta hacerlo. Esa es la reflexión. Pero me voy a enfocar y me lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda hacer. Porque también es una de las características clave para poder marcar la diferencia de cómo voy a ir tomando las decisiones. El siguiente tiene que ver el saber conceptualizar. ¿Qué significa conceptualizar? Una vez que vi la situación, que pensé, que sentí, ahí generó un concepto. Es la pregunta de dónde estoy y qué hago con esto. Determinar qué pasos siguen y poder sintetizar. Conceptualizar tiene que ver con sintetizar la información y determinar una serie de acciones y de ahí priorizar o ordenar y tomar acción. Es decir, primero, como ponemos el ejemplo de ir a hacer ejercicio. Entonces, dentro de conceptualizar significa que me tengo que dormir 11 de la noche, me tengo que levantar 5:20 para estar llegando a las 6, estar más bien llegando a las 6 y empezar 6:05, hacer mi actividad para terminar a las 7 y me pueda trasladar. Si ven, es conceptualizar todo y ponerlo en hechos concretos. Lleva práctica, pero todos lo podemos hacer. Lo único que requiere es que te des la oportunidad de ir primero planeando, estructurando y organizando. Y después cerramos con el tema de la aplicación de lo aprendido. O sea, con esto que aprendí, ¿hacia dónde me lleva? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aterrizar? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir o enfocar? ¿Qué valor me va a agregar? Si pensamos muy empresarialmente, el retorno de la inversión, ¿no? O sea, ¿cuál es el retorno de inversión? Tener una mejor actitud, comportamiento, una mentalidad más de enfoque, el tener las herramientas de gestión emocional, hablando del programa, que me van a facilitar ir en el día al día avanzando en el tema de los resultados. Desde esta perspectiva, recuerda, y esta tiene que ver con la palabra ignorancia.
Entonces vamos a romper una creencia que tiene que ver con la palabra ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo les dijera que ustedes son ignorantes de muchas situaciones, ¿cómo lo recibirías o lo percibirías? El detalle es que esta palabra tiene una connotación emocional negativa, cuando realmente entendemos a qué se refiere la palabra. Entonces, dense cuenta que la ignorancia es la antesala del aprendizaje. Ya le dimos el enfoque totalmente diferente. Antes de aprender algo, yo soy ignorante. El detalle es que es mi decisión si sigo ignorante o no sigo ignorante. Y también es mi decisión si me interesa aprender eso o no me interesa aprender eso. Ejemplo, yo soy, bueno, ya lo he reconocido, reconozco que soy ignorante en el tema de programación. No sé lo que implica el programar. Ya lo reconocí. Ahí viene otra reflexión. ¿Me interesa aprender a programar? No. Entonces lo que lo voy a hacer, me voy a ir con los expertos para que me programen un sistema. Obviamente que yo voy a estar involucrado en cada los procesos, pero ellos me van a retroalimentar desde su especialidad. Yo decirles, quiero que aparezca un cuadrito aquí, que diga esto y tal, porque yo sí conozco eso. Y quien te va a desarrollar ese software es ignorante de tu proceso, entonces va a aprender en conjunto contigo. Vean qué interesante. Entonces, hoy rompimos un tema de connotación emocional con una palabra. Entonces, cuando te lleguen a decir que eres ignorante, pues simplemente decir en ese apartado sí o no soy ignorante. Simplemente el tema es que tal vez no conozco todo el alcance o definitivamente no lo soy. Así de sencillo. Y lo que vamos a hacer es reconocer, aceptar. Eso abre posibilidades. Y no me lo tomo personal. Eso nos lo dice don Miguel Ruiz. En el tema no te lo tomes personal. Es una realidad que tú antes de aprender eres ignorante. El detalle es la decisión de querer aprender o no aprender. Entonces, si me llegan a decir, oye, eres un ignorante del tema de programación, lo reconozco, lo acepto, claro que sí, pero por eso te estoy contratando a ti, o tú eres el especialista, guíame y ayuda a resolver esta problemática que tengo. Ya lo que sí, si se dan cuenta, abre posibilidades, no lo sé, traigo a alguien, contrato, palpa y lo resuelvo. Eso es lo que vamos trabajando dentro del programa, que nos va facilitando la manera como voy tomando acciones y sobre todo el qué resultado quiero generar. Y de aquí hago una pausa donde te llevo en el tema de reflexionar. Reflexiona acerca de lo que aprendimos en este bloque acerca de la andragogía, de los conceptos que fuimos determinando, el que hagas tu resumen para, para conocer y recordarte también en el sentido de que vas tomando notas y lo vas a ir compartiendo dentro de la plataforma que le estamos por crear para este propósito. Dentro de esta secuencia, una vez que pausa el video, ve, reflexiona, haz tu análisis, revisión o regrésate en el video y sigue observando, es el conocer o fortalecer el tema del aprendizaje. ¿A qué se refiere la palabra aprendizaje? Y lo vamos a volver a retomar. Recuerden que el aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, en el cual te posibilita mediante un programa, una certificación, un curso o estudio, le enseñanza o la experiencia. Aquí es donde tú tienes que aprender a determinar el tipo de aprendizaje que quieres. O ya en la andragogía, en cuestión de aprendizaje de adulto, es determinar si esta herramienta la vas a poder capitalizar, que significa que la vas a poder utilizar, te va a agregar valor, o también determinar que nada más lo estás haciendo por puro pasatiempo. Que entonces disfruta ese momento y tal vez no lo vuelvas a utilizar. Vamos a ejemplos. El tema de que hoy tengo ganas de irme a un curso de repostería. Ok. Tengo el tiempo, estoy en el curso, lo disfruto, me lo paso bomba, y después regreso a mis actividades y nunca más me puedo meter a la cocina durante los siguientes 2 años porque los tiempos no me dan. Entonces el detalle es que también observé que era un momento y quise disfrutar la experiencia. Tengo el conocimiento, pero tal vez la práctica me va a pasar factura más adelante, pero disfrute ese momento. Entonces ahí viene el generar esa experiencia que tú nos dices. La otra es que la pueda aplicar y pueda preparar de vez en cuando como un tema de gusto personal
y lo puedo agregar. Tal vez no lo voy a comercializar, pero es algo que yo disfruto hacer y voy aprendiendo. También entendamos que es un proceso fundamental que tiene que ver que el aprendizaje es a través de la imitación, a través de la repetición, que es un proceso de observación, luego implica saber el procedimiento, determina en un tiempo establecido, en un espacio determinado y estar practicando lo que he aprendido en conocimiento y llevarlo a mi proceso de entendimiento personal, como yo entiendo. Recuerda que tú eres único y repetible y tu interpretación de cada momento, cada situación, conocimiento y concepto es único. Entonces, tú tienes que aprender a entenderlo, a procesarlo, a hacerlo para que lo vivas y de ahí empezar a acercarte a un resultado. Recuerda que también en ese sentido tu cuerpo y tu mente están conectados en este aprendizaje, no nada más el tema de conocimiento, porque si no lo va a hacer mental, sino generar esas emociones que te van a dar ese impulso, esa energía adicional o esa motivación, lo que te mueva a la acción, para que seas consciente que lo que estás haciendo tiene un resultado, un objetivo, un alcance y estás haciendo en esta acción. Por eso el que estés tú en este programa es fantástico. ¿Por qué? Porque implica que estás aprendiendo, haciendo tuyo este conocimiento, llevándolo a todos los días y después hacerlo de una manera práctica. Pero recuerda que el tema de determinar que tenemos una conexión entre podemos decir, nuestra mente y nuestro corazón, es clarificar el hecho de cómo esa zona de aprendizaje se potencializa. No nada más es el conocimiento. Tú cuando conectas con la emoción, generas esa memoria emocional que es más fácil de buscar para tu sistema, como dice yo en el programa, el bibliotecario lo identifica mejor que nada más tener un conocimiento o un aprendizaje por aprender. ¿Cómo logro tener ese balance? No que no están peleados, sino se conectan. Por eso existen los dos y genera un impacto totalmente diferente. Y de ahí vamos al tema de la zona de aprendizaje, que esa es la parte interesante desde la perspectiva de esta gráfica, en el cual nos dice la famosa zona de confort. Aquí yo voy a hacer un mega paréntesis. Dentro, se ha establecido mucho que la zona de confort es donde no quiero hacer nada, ¿no? Esa es la zona segura. Hagan de cuenta que está la zona segura, donde no me quiero mover, y la zona de posibilidades, donde un ejemplo, el programa es una zona de posibilidades porque te sientas a ver un conocimiento, un concepto, a procesarlo, a preguntarlo, a poner ejemplos, a vivirlo, a conectarlo, y de ahí vas determinando diferentes alcances y características. ¿Qué significa? ¿Cómo pasas de tu zona segura a tu zona de posibilidades, la famosa zona de confort, para ir al cumplimiento de un objetivo? Pero recuerda que hay secuencias. La primera secuencia que vamos a ver como un paso natural de acuerdo a la corriente, porque esta lo cambia de acuerdo a la corriente, es que el primero es la zona de miedo, el si no sé, el que no lo conozco, no tengo confianza, qué dirán los otros de mí, pero me voy a equivocar, voy a fracasar, esa zona de miedo de las posibilidades que desconozco porque todavía no las hago. Entonces, el detalle es cómo me preparo en mi zona de posibilidades para decir si es una realidad que tengo una idea de lo que hay que hacer, pero hasta que no lo haga, va a ser la parte diferente. Es como lo cerramos dentro de la plataforma de coaching, y aquí cierran muy bien el tema de que el mapa no es el territorio, la parte interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos determina es que el que yo tengo un plan escrito al hacerlo, vivirlo es totalmente diferente. Y eso pasa, nos vamos a poner algo muy sencillo cuando hay un evento, una fiesta, un concierto. Si hay una secuencia, de repente hay factores que tienes que ir implementando y ajustes para llevar a la realidad en esa situación. Entonces, es parte del show dentro de lo que vas planeando, qué posibilidades, pero entre mejor te prepares, esa zona de miedo la vamos a reducir. Minimizas el riesgo. Vamos a reenfocar la zona de miedo como una zona de riesgo.
sea, el riesgo que me llega a pasar eso, pero entre mejor me prepare con lo que conozca, voy a minimizarla. Que hay un factor de riesgo, sí, pero no me va a mover de tanto. Un ejemplo, el tema de voy a fracasar o me voy a equivocar. Sí, pero ya sé cómo son los 5 pasos, ahora voy a identificar en qué parte de los pasos me estoy equivocando. ¿Se dan cuenta? Reducí la zona de riesgo. A decir, pues a ver qué pasa y lo hacemos y me equivoco en los 5 pasos. Esa es la diferencia de cuando te preparas para entrar a la zona de miedo. Al hacerlo, se disminuye y empieza a generarse un aprendizaje. Es decir, el paso 1 es así, el 2 es así, el 3 es así, el 4 todavía no lo entiendo, me está fallando. Ahí está, cuando cuenta, toca zona de miedo y aprendizaje, y el zona 5 todavía no llego. Entonces tengo que pasar la 4 para pasar a la 5. Y después llegamos a la zona de crecimiento. Aquí es donde me doy cuenta de que lo logré, que es posible mejorar o seguir creciendo, el darle mayor enfoque, pulirlo. Pero uno de los puntos importantes tiene que ser la zona de aprendizaje, porque ahí voy a adquirir nuevas habilidades o tengo que dejar de hacer esto porque no me está funcionando. El cómo regreso a mi zona de posibilidades y me vuelvo a replantear, a reorganizar y vuelvo a salir, lo vuelvo a hacer hasta que genera esta sinergia y empiezo a llegar a este crecimiento. Es genial cuando tienes ese enfoque que te va determinando cómo quieres lograrlo y de qué manera lo vas a estar estableciendo. Y de aquí cierro. Recuerda de seguirnos en nuestras redes, suscríbete, síguenos, compártenos, coméntanos de los contenidos que vamos a teniendo y también dinos qué te gustaría ir escuchando. Recuérdate, Vivalta CMX, Vivalta Life, Ray Cervantes Coach y también Viole Coach Mendoza. Ahí nos vamos a poder llevar. También compártelos con tus conocidos para que vaya impactando esta plataforma de una manera interesante. Me voy a pasar a una pregunta de reflexión, que eso lo vas a escribir en tu libreta. La pregunta de reflexión es, ¿te gustaría cambiar tu historia personal? La respuesta aquí es cerrada, ¿sí o no? Cualquiera de las dos que responda sí o no, después la siguiente pregunta, que es una pregunta para darle amplitud, es ¿por qué? Eso. Lee bien la pregunta. ¿Te gustaría cambiar tu historia personal? Aquí uno de los puntos, si lo observas, recuerden que te dije, observa, es en el factor de tu historia personal del presente al futuro. Es donde podemos ver ese alcance y es clarificar. ¿Puedo cambiar mi historia personal del presente al futuro? Sí. ¿Puedo cambiar mi historia personal del pasado al presente? No. Entonces ahí viene un reenfoque a la pregunta. ¿Te gustaría cambiar tu historia personal del presente al futuro? Y reenfócalo, porque el pasado ya pasó. Tienes que aprender lo que tenías que aprender, sanar lo que tenías que sanar, liberar lo que hay que liberar. Y ahí viene el tema del proceso del perdón. Es interesante esta pregunta, ¿cómo tenemos que aprender a leer bien las cosas, a darnos el tiempo de darle el entendimiento? Porque si no entramos en automático y respondemos. Ahí vienen las confusiones. Bueno, dentro de las situaciones de cómo comprender una situación, recuerda que los hábitos son creados a través de la repetición. Por eso debes de tener un plan de acción para repetir, 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 repetir e implementar ese proceso. Por eso el programa está conformado en tiempos de 90 días, porque los primeros 30 días es aprender a introducir esa nueva forma de pensar, nueva forma de actuar, nueva forma de gestionar tu emoción. En los 60 apenas empieza a generar la programación y a partir de los 90 ya empiezas a fortalecer esa programación. ¿Por qué no es tan rápida? Porque es un sistema de protección que tenemos. Nuestro cuerpo, nuestro sistema, vamos a entenderlo, lo que hace es validar si esto es bueno para el cuerpo. Al principio se va a resistir, que ese es el autosabotaje que tenemos, pero es un sistema de protección interno en el cual lleva repetición y que el cuerpo se dé cuenta de, no está tan mal, lo podemos hacer, levantarnos temprano no hace daño,
hay que dormirnos temprano porque si no estoy cansado, y ahí se va programando y después ya tienes tu reloj biológico. No sé si les llega a pasar cuando te paras a cierta hora, que no suena la alarma, pero de repente el ojo se abre. Es decir, ay, otro ratito, hoy es domingo, porque me desperté esta hora. Pero es que el reloj biológico ya está programado. Ve la parte interesante que lleva el tema de la repetición. Después, recuerda que tu cerebro va creando caminos neuronales cuando realizas algunas actividades. Y si la haces de forma persistente, va fortaleciendo esa sinapsis, esa conexión, y esa carretera de flujo de información ya queda establecida. Así es la programación. Entonces requiere mucha persistencia, constancia para irlo logrando. Y lo nuevo, ¿cómo lo logro? Determinando a dónde quiero llegar, qué voy a hacer y cómo lo voy a medir. Cuando quieres entrar a un nuevo hábito o quieres hacer ejercicio, el tema del programa también es un nuevo hábito que vas a determinar porque es un tiempo establecido, con acciones establecidas y después eso lo tienes que irlo acomodando en la semana porque hay prácticas semanales que estás haciendo. Y de aquí tú decides cómo vas a ir conformando tu día a día. En este apartado es interesante el cómo logro ir determinando este tipo de claridad de cómo voy a ir avanzando y cómo lo voy a hacer. Entonces, aquí dejo el módulo número 2 de esta secuencia que estamos avanzando. Espera los siguientes módulos que estarán llegando el próximo sábado, o sea, este sábado en 8, tú lo vas a estar viendo el sábado, para determinar el cómo vamos a ir complementando la información que vamos viendo semana con semana y no pierdas el ritmo de lo que estás estableciendo. Entonces, soy Ray Cervantes desde la plataforma de Vivalta Live, compartiendo dentro del programa de desarrollo y acompañamiento. Nos vemos en el siguiente módulo.